Bueno, muy buenas tardes a todos. Buena tarde a tu Tom. Reciban un caluroso saludo desde Barcelona. Soy Alejandro Morales y junto a mis compañeros del Grupo en Investigación en Documentación Digital y Comunicación Interactiva, DigiDoc, de la Universidad Pompeu Fabra, les damos la más cordial bienvenida a este seminario web sobre SEO, periodismo y sostenibilidad de los cibermedios, el que está siendo grabado y que será difundido posteriormente en nuestro sitio web. Estamos muy contentos, de verdad, por la buena convocatoria alcanzada, con más de 100 asistentes inscritos, provenientes de 20 distintas universidades, de España, de México, Brasil, Argentina, Ecuador y Chile, y también de profesionales de los medios de comunicación y de las agencias digitales. Así que todos muy bienvenidos. Les comento también que vamos a privilegiar el uso del chat para mandar sus consultas. Ahí pueden presentarse, indicar desde dónde se conectan, enviar sus preguntas al panel, las que van a ser seleccionadas por MJ Cachón, quien es experta en SEO, responsable de Sistrix España, quien desde Madrid va a moderar este primer bloque. Este comienza a continuación con la conferencia de Fernando Maciá, director general y fundador de Human Level, consultora de posicionamiento web y publicidad en línea. Él cuenta con 17 años de trayectoria impartiendo clases en estos temas, participando en más de 450 seminarios. Es autor de 11 libros sobre SEO, marketing digital y redes sociales, el último de los cuales, de este año 2020, lleva por título SEO avanzado, casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. No aspiramos a que hoy nos cuente todo lo que sabe, pero al menos que nos dé un vistazo sobre el panorama actual de los medios digitales en el contexto de los muros de pago. Así que adelante, Alicante. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por la presentación y muchísimas gracias a la Universidad Pompeu Fabra y al grupo de trabajo DigiDoc por darme la oportunidad. Yo vengo colaborando con la Universidad Pompeu Fabra hace ya años y bueno, hoy me siento realmente entre amigos, pues, con Juan González de Sistrix ahí en Alemania, con MJ, con David Esteve, en fin, con toda la gente que va a participar. Así que muchísimas gracias y obviamente saludar también desde aquí a toda la audiencia que está en distintas partes del mundo. Voy a ver si me deja compartir la aplicación. Sí, ahora sí. No estábamos viendo tu imagen. Adelante, Fernando. Vamos a ver. Aquí. Entiendo que se ve ya mi pantalla. Está todo perfecto. Así es. Vale. Perfectamente, pues entonces damos ya inicio a lo que es esta presentación. Bueno, yo hablo de muchísimos aspectos relacionados con SEO, pero hoy me quería centrar específicamente en las implicaciones y el impacto del SEO sobre la visibilidad del contenido de calidad bajo modelos de suscripción. Ahora veremos un poco cómo estos dos objetivos en cuanto a alcanzar visibilidad y al mismo tiempo empezar a imponer un modelo de suscripción, pues pueden ir bien de la mano o pueden no ir tan bien de la mano. Y la idea sería que obviamente fueran, en la medida de lo posible, lo mejor posible de la mano. Como ya me han presentado, soy Fernando Maciá, soy director de Human Level. Llevo trabajando muchos años en SEO. Desde el año 2006 he publicado pues, 11 libros como autor o como coautor con Anaya Multimedia. Y también suelo participar en eventos donde probablemente me habrá tenido oportunidad de ver algunos de los que nos seguís esta tarde. Y también participo como labor docente en diferentes escuelas de negocios, universidades y demás. Pero vamos un poco al tema que nos centra esta tarde. A mí me encantaba, yo recuerdo que viví en Madrid durante unos años, en la época dorada de la prensa, cuando los dominicales eran periódicos que pesaban muchísimas páginas, incluían un cuaderno de hojas salmón, con toda la información también de economía, después el propio dominical, y era, la verdad es que era una maravilla. Y los kioscos tenían este aspecto, era la época dorada de la prensa impresa, que todos o que muchos pues tuvimos la suerte de conocer. Lamentablemente hoy, podemos pasear por el centro de algunas ciudades y lamentablemente nos encontramos pues con este panorama, es decir, poquito a poco pues los kioscos es algo que poco a poco va desapareciendo, que se ha convertido ya en un modelo de negocio en muchos casos insostenible y que ya poco a poco deja de estar omnipresente como siempre lo estaba
en las calles de todas nuestras ciudades. Y la verdad es que es una pena. Es una pena porque era un sitio donde uno se entretenía mucho mirando todas esas portadas, todos esos temas, todas esas portadas tan cuidadosamente seleccionadas, tan cuidadosamente diseñadas para atraer la mirada del usuario, para atraer su atención y lograr pues esa venta, ¿no? ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues lo que ha pasado es que básicamente los usuarios hemos ido cambiando el medio por el que nos informamos, es decir, poco a poco hemos ido apartando nuestra mirada, nuestra visión, nuestra atención de los medios tradicionales y poco a poco la hemos ido centrando en esa pantalla omnipresente que es Internet, tanto sea nuestro ordenador como nuestro teléfono móvil, como nuestra tablet o como nuestro ordenador portátil. Hoy en día nos pasamos cada vez más horas mirando las pantallas. Así que poco a poco la omnipresencia de los diarios ha ido decayendo y hemos ido acostumbrándonos a acceder a la información a través de ese medio, a través de Internet, que bueno, arrancó ya de forma muy fuerte a partir del año 2000 y que bueno, se ha convertido en algo omnipresente en nuestras vidas. Aquí veis cómo ha variado. Obviamente, si la atención del usuario abandona unos medios y se centra en otros, la inversión publicitaria, cuyo objetivo es principalmente pelear por la atención del usuario y lograr transmitir esos mensajes publicitarios para lograr vender ciertos productos, ciertas marcas, ciertos servicios, ha ido también abandonando esos medios que los usuarios hemos ido también viendo cada vez con menor frecuencia y se ha ido centrando en Internet. Así que la inversión publicitaria que se situaba en todos los diarios españoles en torno a los 1.700 millones de euros en torno al año 2000, hablando de cifras del año 2000, que eran muchos más, porque no está actualizada de lo que son hoy. Fijaos cómo a partir de la crisis hay un punto de inflexión tremendo en 2007 y cómo a partir de la crisis de 2007 empieza a decaer la inversión de publicidad en diarios. Hay un punto en torno a 2011-2012 en donde más o menos se equilibra la inversión en diarios y la inversión en Internet y a partir de ese año, de forma imparable y de forma exponencial, ha ido aumentando cada vez más la inversión publicitaria en todos los medios online en lugar de en los diarios. Alguien podría, mirando esta gráfica, decir, bueno, no pasa nada, al fin y al cabo los diarios también están en Internet y si la inversión ha pasado de unos medios a otros, pues al final lo que no les entraba en publicidad impresa, lo que ya ha dejado de entrarles en publicidad impresa, probablemente es porque ahora les entra en la publicidad de los medios online. Y bueno, mirando esta gráfica uno podría suponer eso. Lamentablemente esto no es así. Esto no es así porque todavía a día de hoy y a pesar de lo mucho menos que se vende la prensa, solamente hay dos medios, si contáramos a quizás tres y alguno más, que facturan o obtienen mayor rentabilidad de su presencia digital todavía hoy que de su presencia en papel. Ese es el enorme peso que todavía las ediciones de papel y la publicidad sobre medios impresos tiene todavía sobre la cuenta de explotación de muchísimos medios. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es posible que no la participación del digital haya sido, como hemos visto en el gráfico anterior, exponencial y haya aumentado tanto que realmente esta gráfica donde se ve el equilibrio entre la inversión o el retorno de la inversión en papel y el retorno de la inversión en digital, ¿por qué no está muchísimo más desequilibrado a favor del digital si la gráfica anterior hacía presumir eso? Bueno, pues esto se debe a que en realidad toda esa publicidad que ha pasado de los medios impresos a los medios digitales no ha pasado de los medios impresos a los medios digitales de noticias, sino que en realidad hay un enormemente desigual reparto del pastel publicitario. Es decir, las grandes plataformas, llámese Google, Facebook o Amazon, normalmente se habla del duopolio de Google y Facebook, pero hoy en día podríamos también añadir a ese duopolio a Amazon.
son las que capitalizan aproximadamente el 70% de toda la inversión publicitaria a nivel mundial. Es decir, el 70% de toda la inversión se la llevan solo estos tres actores. De modo que, a pesar de que la publicidad ha ido centrándose cada vez más en los medios digitales, no ha ido de medios impresos a medios digitales, sino que ha ido y se ha centrado esencialmente en las plataformas. Así que podríamos decir que aquí hay algunos que están haciendo, por así decirlo, todo el trabajo, es decir, están generando todo el contenido, y después hay dos o tres que cómodamente están realmente monetizando la mayor parte del interés en ese contenido, de ese tráfico, de esa publicidad, a costa de que otros hagan el esfuerzo de generar ese contenido. Así que esto al final produce una situación muy insatisfactoria para los medios y muy desigual, en donde los medios hoy en día no cuentan con tanta capacidad, tanto dinero para generar noticias, porque en realidad toda la inversión publicitaria se está capitalizando en solo dos o tres actores. Si vemos a dónde se va ese 70% de la publicidad digital, vemos que Facebook se lleva sobre todo la mayor participación de todo lo que se gasta en medios sociales, como no podría obviamente sorprendernos, mientras que Google se lleva gran parte de lo que se gasta en mobile, gran parte de lo que se gasta en publicidad digital y en lo que se gasta obviamente en búsqueda. Así que aquí tenemos el reparto de la publicidad digital. Y esta es la situación a la que se enfrentan hoy en día los medios. Así que los medios están en una enormemente difícil disyuntiva. Es decir, tienen que apostar o por ser líderes en audiencia, líderes en páginas vistas y seguir desarrollando hasta el infinito el portfolio publicitario que son capaces de vender para seguir ingresando y viviendo de un modelo en donde básicamente la mayoría de los ingresos venía de la publicidad, o bien se tienen que apretar el cinturón y tienen que hacer lo mismo, hacer el mismo contenido cada vez con menos medios, cada vez con menos recursos, o bien tienen que instalar, y es lo que íbamos a hablar esta tarde, muros de pago. Así que esas son un poco las tres opciones y la disyuntiva por la cual un medio tiene que apostar. Aquí vemos que a la hora de pelear por las cifras de audiencia, antes era Nielsen quien hacía el panel de audiencia de los distintos medios impresos, hoy en día lo hace Comscore, pero vemos que hay una guerra encarnizada de todos los medios digitales por incrementar las visitas, por incrementar el número de visitantes únicos y por aumentar enormemente el número de páginas vistas, es decir, hasta el punto en donde incluso los datos de ese panel de audiencia se ponen en cuestión cada vez que se publican por cada uno de los medios donde de alguna manera se duda de la veracidad y de la fiabilidad de esos datos. Algunas de las estrategias que los medios en los últimos años han seguido para tratar de defenderse y de tener cada vez más audiencia, cada vez más páginas vistas y poder seguir aumentando lo que venden en publicidad, tiene que ver con lograr mayor visibilidad orgánica. Por ejemplo, este gráfico está hecho con la herramienta Sistrix. Hoy nos acompaña Juan González, Head de Marketing de Sistrix, y representa cómo de fácil o cómo de probable es que ante una búsqueda relacionada con temas que toca marca, la encontremos en los resultados de búsqueda. Viendo esta gráfica diríamos, pues marca ha sido muy exitosa en los últimos años y ha aumentado enormemente su visibilidad, con lo cual probablemente ahora tenga mucho más tráfico y muchas más páginas vistas. Claro, una sola gráfica no cuenta toda la historia. Si ahora vemos esta segunda gráfica, quizá queda un poquito más claro. ¿Cuál es una de las principales estrategias que están siguiendo los medios para lograr aumentar su portfolio de publicidad y la cantidad de páginas vistas? Integrar bolsas de contenido que en mayor o menor medida alineadas con su temática principal les ayuda a tener y a registrar una mayor cantidad de páginas vistas. Han comprado blogs, han fusionado otras webs, han incorporado a lo mejor portales que formaban parte del mismo grupo de comunicación y se han integrado ahora en un único dominio, de forma que ahora la audiencia total de Comscore que da a marca, digamos, estaría formada por todos sus
por todo el ecosistema de marca, no solamente lo que conocemos en cuanto a diario de información deportiva, sino también con todos los subdominios de diferentes temáticas que se han ido incorporando. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, analizamos AS, un diario que ha crecido muchísimo en versiones internacionales, por ejemplo, en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero que también lo ha hecho aquí en España, en parte también gracias a la integración de otras bolsas de contenido. En este caso, por ejemplo, un sitio web relacionado con una temática no tan alineada con AS, como es, por ejemplo, la de videojuegos. El portal MaryStation pasa a integrarse en AS, primero como un subdominio y después como un subdirectorio, y pasa a engrosar la audiencia total de este portal. El Español, este medio fundado y además puramente digital, fundado hace unos años, por Pedro J, ha ido aumentando su visibilidad, su audiencia, pero también se ha apoyado en la integración, en la compra de bolsas de contenido, en este caso Vandal, que se ve claramente cómo influye en el crecimiento de su visibilidad, y otros sitios web, por ejemplo, Cocinillas o Ciencia o Microno, un directorio de cómo lograr ciertas cosas, y con todo ello los medios tratan, integrando contenidos, de aumentar su portfolio de publicidad. Así que este ha sido, digamos, una de las vías posibles y potenciales para aumentar su portfolio y su audiencia. La siguiente vía ha sido recortar gastos. En los últimos años hemos ido viendo, y se ha acusado en parte a los medios, de depender de grandes grupos, de la banca, de tener, digamos, intereses quizá no tan públicos o no tan declarables o no tan transparentes, porque han tenido que entrar en el accionariado de los grandes grupos de medios de comunicación, empresas que les apoyaran y que les ayudaran, digamos, en este tránsito hacia el digital. El hecho de que inicialmente los medios usaran el digital únicamente como un escaparate adicional para impulsar la venta donde ellos más ganaban, que era la venta de ejemplares impresos, de alguna forma malacostumbró a la audiencia, malacostumbró al lector. Y en la medida en que el lector se acostumbró a entrar en Internet y tener todo gratis y entender que quizás no hay por qué pagar por las noticias. Conforme hemos ido dejando de comprar periódicos, esto ha llevado a muchos periódicos, a muchas cabeceras, a una situación complicada. Así que hemos visto que ha habido reducciones de personal, reestructuraciones, o se ha prescindido directamente quizá de las firmas de más caché que tenían algunas cabeceras. Otra vía distinta que han elegido otras cabeceras, en este caso puramente digitales, han sido el amarillismo y el clickbaiting. Es decir, todos estamos a estas alturas ya, de alguna manera, un poco hartos, ¿no?, de encontrarnos con titulares de este tipo. Felipe VI presiona a este ministro para que esto no salga a la luz. Ostras, ¿qué será lo que habrá pasado tan grave? ¿Qué será lo que estará tratando de ocultar el rey? O las fotos de Lara Álvarez con su nuevo novio que ya los paparazzis ya venden. O el mini bikini que deja ver su tatuaje en el lugar más íntimo. Como veis, son titulares que tratan de alguna manera de provocar el clic. Muchas veces detrás de estos titulares en realidad no hay ningún contenido que responda a las expectativas que nos podía haber creado ese titular. Pero lo cierto es que algunos medios han manipulado muy bien este tipo de contenidos para hacer uso de esta nueva herramienta que conocemos de hace un tiempo, Discover, Google Discover, y lograr grandes picos y grandes volúmenes de tráfico provocado por noticias que llamamos virales o que llamamos amarillas o que llamamos clickbaiting, lo que queráis. Noticias en cuyo titular se deja vislumbrar o se permite al usuario presumir que pasa o que se va a enseñar algo mucho más apetecible, mucho más interesante que lo que en realidad el medio tiene, ¿vale? Pero, bueno, pues es una vía que, por ejemplo, ciertos medios como Diario Gol pues han apostado por ella. Llegaron a un máximo digamos, de objetivo de lograr esa audiencia, pero no parece que sea una estrategia que tenga un largo recorrido. Al final, todas estas estrategias tan agresivas llega un momento en donde empiezan de alguna manera a agotarse el interés del usuario y poco a poco se va erosionando
esa capacidad de sorpresa o de interés que generaban inicialmente este tipo de titulares en Discover o en los resultados directamente de Google o no sé, en las noticias relacionadas que aparecen en algunos medios. Así que vemos esas diferentes líneas: integración de contenidos, reestructuraciones o reducciones de costes, y por otro lado amarillismo y clickbaiting, algo que nos abocaría en cualquier caso quizá a un tipo de noticias y a unos medios que probablemente irían progresivamente o se irían viendo obligados progresivamente a abandonar la senda de la calidad del contenido, de la calidad de la noticia, para tratar de trabajar únicamente movidos por objetivos cuantitativos de Comscore, de páginas vistas, de usuarios únicos y de impresiones de banners. De modo que algunos medios, y sobre todo a partir de algunas experiencias exitosas que se han podido ver ya en otros medios, en otros países, están justamente en los últimos años, de forma todavía más acusada en que nos encontramos, desde el año 2019-2020, iniciando los pasos para montar los muros de pago, es decir, los contenidos bajo suscripción. Pero aquí hay muchas implicaciones, y las implicaciones que a mí me gustaría valorar esta tarde sería en qué medida esto resta accesibilidad de esos contenidos para los usuarios, cuáles son las implicaciones que tienen también para el SEO y qué impacto puede tener el cerrar esos contenidos de cara a la visibilidad, de cara a que Google, como un usuario más, pueda rastrear esos contenidos y pueda posicionarlos. Cerrar los contenidos es una opción. Al fin y al cabo son los lectores fieles, la audiencia más fiel es la que en realidad genera la mayoría de los ingresos para los medios. Según estudio de la empresa Piano, entre el 7 y el 15% solo de la audiencia de un medio genera el 85% de todos sus ingresos. Así que tendría lógica pues cerrar el contenido, quedarnos solamente con esa audiencia que es la más rentable, la que más conocemos, y trabajar por seguir ofreciendo un producto de calidad. De todas maneras, yo no quiero, como SEO, no quiero que los medios dejen de apostar por incorporar nuevos usuarios, nuevos lectores, y esto es algo que tienen que lograr posicionando sus contenidos en los buscadores. Así que vamos a ver un poco cuáles son las implicaciones que los distintos tipos de muros de pago pueden tener sobre el SEO, sobre el posicionamiento. Distinguiríamos tres tipos principales de muros de pago, esencialmente dos, pero uno tiene, digamos, un matiz especial. Diríamos que hay uno que es rígido, donde todo el contenido está cerrado por defecto, es decir, no se puede acceder absolutamente a ninguna noticia. Un ejemplo de este tipo sería The Times en Gran Bretaña. Tendríamos también el modelo freemium premium, donde hay una parte del contenido que es gratis para todos los usuarios y se puede consumir tanto de ese contenido como se quiera, es de libre acceso. Y hay otra parte del contenido que es estrictamente bajo suscripción, es decir, el usuario no puede ver nada de ese contenido si no paga por él. Un ejemplo de esta tipología de muro de pago sería estrategias de inversión aquí en España. Y por último tendríamos también la tipología de poroso o flexible, es decir, el medio permite que un usuario nuevo vea una determinada cantidad de contenido. De alguna manera eso le va a servir para decidir si esa cantidad de contenido que está viendo sería interesante para él, si valdría la pena pagar la suscripción por acceder a más cantidad de ese contenido, y es una manera de enganchar a ese usuario y además favorecer la visibilidad en los buscadores. Vamos a ver las implicaciones analizando también algunos ejemplos. En primer lugar, tenemos que pensar que desde el punto de vista SEO, nosotros siempre tenemos que tener en la cabeza dos perfiles. Es decir, los contenidos obviamente no se hacen para Google. Y muchas veces se ha acusado al SEO de que tratamos de influir en la redacción, en la forma que se hacen las noticias, solo para que se posicionen bien. Y no, los contenidos se tienen que hacer pensando en las personas. Así que con la persona en el centro, pero conociendo perfectamente las directrices y limitaciones que impone el buscador, así es como se debería trabajar el SEO en medios. ¿Qué aspectos esenciales en SEO distinguen a las personas de los buscadores? Pues las personas navegan desde una IP
en donde normalmente va asociada a la propia geolocalización del usuario, va a determinar dónde ese usuario vive y de alguna manera podríamos personalizar el contenido para él. En el caso de Google, Google visita casi siempre su robot, visita casi siempre desde IPs geolocalizadas en Estados Unidos, aunque se reportan casos de otras IPs de otros países, pero casi siempre visita desde Estados Unidos. Hay que llevar cuidado a la hora de personalizar contenidos por defecto, porque si no lo tenemos en cuenta, siempre presentaríamos a Googlebot el contenido personalizado para usuarios americanos geolocalizados en Estados Unidos. En segundo lugar, lo distingue el User Agent, que es lo que de alguna manera caracteriza el navegador. Si yo uso Firefox o Opera o uso Safari, tengo un User Agent que define ese navegador y del mismo modo Googlebot tiene distintos User Agents, el de noticias o el de publicidad o el Googlebot de smartphone, que también se asocia a un buscador o a un tipo de búsqueda. Por último, tenemos las cookies y las variables de sesión. Si estoy navegando y soy un usuario humano, mi navegador aceptará determinadas cookies y determinadas variables de sesión que me identifican como usuario, me pueden identificar como un usuario registrado o como un usuario suscriptor del contenido. En el caso de Google no hay cookies. Los buscadores no guardan cookies ni almacenan variables de sesión. Así que, de nuevo, hay que llevar cuidado cómo implementamos la validación de la suscripción o del registro, porque si vetamos el acceso totalmente cuando no existe cookie o variable de sesión, vamos a dejar probablemente a los robots de los buscadores fuera. Por último, hay una última imposición por parte de Google y es no al cloaking. ¿Qué es el cloaking? El cloaking es cuando un servidor web devuelve un contenido distinto optimizado de forma diferenciada para el usuario humano o para el robot del buscador. Google dice que no se debe dar a indexar un contenido distinto del que podría ver el usuario. La forma de tratar con el contenido bajo suscripción inicialmente por parte de Google fue el principio de first click free, es decir, el primer clic es gratis. Al hacer el primer clic gratis, como para el servidor de un medio, la visita de Googlebot siempre era una primera visita de alguna manera que no tenía ni una variable de sesión ni una cookie, siempre era una primera visita. De eso facilitaba que Google pudiera rastrear todo el contenido. Pero lo que también provocaba es que probablemente un contenido que estaba cerrado para el usuario, Google lo podía haber visto en abierto, y esto de alguna manera era cloaking. Eran dos contenidos distintos, uno para la araña, que podía ser tan relevante como quisiéramos, y otro totalmente cerrado, inaccesible para el usuario. De ahí hemos pasado a las muestras flexibles, es decir, podemos enseñar una cantidad determinada de contenido y a partir de ahí ya pedir al usuario que se suscriba. Vamos a analizar algunos ejemplos en la práctica. Y ojo, al analizar estos ejemplos no es que esté convirtiéndome en evangelizador de navegar gratis por los sitios web, pero sí he querido comprobar que restricciones para proteger el contenido bajo suscripción han impuesto los medios sobre sus sitios web para determinar si eso puede interferir a la hora de Google que pueda rastrear e indexar el contenido. Y entonces aquí tenemos en esta matriz la prueba de navegar, por ejemplo, con Safari y con Firefox, tanto en abierto como en sesiones de incógnito, ¿vale? Y vemos que, por ejemplo, en este caso, el Times nos deja entrar perfectamente a su página de inicio, pero en el momento que tratamos de acceder a una noticia interna, tanto si lo hacemos con Safari como con Firefox, como si lo hacemos de forma abierta, como si lo hacemos con una sesión de incógnito, no nos deja seguir leyendo el contenido. En todos los casos, de alguna manera nos muestra solamente las primeras líneas, el resto ya se van poniendo en blanco y ya me muestra el banner para registrarme como usuario, como un suscriptor de pago. En cuanto a Chrome, bueno, pues vemos que no se comporta de una forma muy distinta. En este caso, podemos tratar de navegar con cookies, una ventana normal, y de nuevo me muestra digamos, la posibilidad de suscribirme, o puedo navegar de incógnito.
había cierta suspicacia de que a partir de cierta actualización de Chrome, Chrome iba a ser tan de incógnito que realmente los paywalls de los medios no iban a ser soluciones eficaces. Pero vemos que en este caso no es así. Es decir, si no hago nada más que abrir una sesión de incógnito, en el primer clic el medio inmediatamente detecta que estoy de incógnito y no me deja seguir navegando. He hecho también la prueba a deshabilitar el JavaScript y de nuevo tampoco hay nada que pueda hacer. No puedo acceder al contenido, no puedo hacer más scroll que el que veo en el primer above default, así que no hay nada que hacer. No puedo acceder al contenido. De modo que concluimos que el Time no es navegable ni desde Safari, ni Chrome, ni Firefox. No es posible acceder a noticias con cookies habilitadas, ni tampoco en modo incógnito. Y no es accesible desactivando JavaScript, aunque hoy en día Googlebot es capaz de ejecutar determinada cantidad de JavaScript, vemos que en este caso, sin JavaScript, tampoco es visible el contenido. Lo siguiente que nos planteamos es, ya hemos visto si es navegable o no es navegable para las personas, pero ¿es rastreable para el contenido del Times para los robots de los buscadores? Y podemos hacer, sin acceder obviamente a herramientas propias del medio, podemos comprobar con la herramienta Mobile Friendly Tool si Google es capaz de rastrear todo el contenido, si es capaz de extraer todo el HTML y es capaz de renderizar la página correctamente en la herramienta. Vemos que sí, efectivamente renderiza la página, sí que me está mostrando, digamos, ese pequeño intersticial donde me está pidiendo el consentimiento de cookies, pero vemos que en el contenido HTML soy capaz de acceder a la totalidad del contenido de esa noticia. Sí que vemos que a mitad del contenido, justamente donde está marcado ahí en rojo, me encuentro con esta clase en el diseño que se llama Paywall, que indica que todo lo que viene a continuación es contenido que está oculto, contenido que es solo bajo suscripción. Del mismo modo, si trato de consultar la vista de caché de Google, veo que no hay ninguna vista de caché consultable, y esto es porque porque el medio incluye en el contenido una MetaRobots con la directiva no archive para que Google no guarde ninguna versión en su caché. Y vemos también que en el marcado de datos estructurados, efectivamente la parte que es bajo suscripción está marcada como is accessible for free files, es decir, ¿es accesible gratis? Falso, no es accesible, no es contenido accesible gratis. Vemos que el contenido está accesible para el robot, pero no lo está para los humanos. Así que el Times sí es rastreable, el contenido oculto está accesible en la renderización HTML del Mobile Friendly Tool, está también en el marcado de datos estructurados, está correctamente clasificado como que no es accesible gratuitamente, está instruido para que Google no se guarde una versión de caché y no cuenta con versión AMP. ¿Cómo se posiciona respecto a competidores abiertos? Pues tomando, por ejemplo, la primera noticia del medio y haciendo alguna búsqueda muy parecida a ese primer titular, vemos que en el primer caso no aparece en el top 10 y en el segundo caso, quizá por no tener la versión AMP, aunque ya no es una condición sine qua non, tampoco se muestra en el carrusel de noticias, pero sí a mitad de página. Respecto a medios totalmente abiertos, como por ejemplo BBC, vemos que la visibilidad medida en Gran Bretaña con la herramienta Sistrix, la visibilidad orgánica del Times, es muy inferior respecto a un medio como BBC. Con lo cual, estamos viendo que quizá el cerrar tanto los contenidos no es tan buena idea. Aquí en España vemos el medio estrategias de inversión. Todo el contenido que cuelga de ese menú que está en blanco es accesible libremente y el que se denomina Premium, como su propia palabra indica, es un contenido accesible solamente bajo suscripción. De nuevo hemos hecho las mismas pruebas, accediendo con Safari, con Firefox, tanto en abierto como en incógnito, y vemos que no nos deja ver absolutamente nada. También lo tratamos de hacer con Chrome, deshabilitamos JavaScript y tanto si estoy en abierto como en incógnito como sin JavaScript, es imposible acceder a nada del contenido premium de estrategias de inversión. Concluimos entonces que ese contenido no es navegable desde ningún navegador, no es posible acceder ni con cookies habilitadas ni de incógnito, ni tampoco desactivando JavaScript.
¿Qué pasa si analizamos qué le ocurre al Googlebot cuando llega a este contenido? Pues para empezar, el enlace que en la página de listado dirige a ese contenido ya de entrada es un rel nofollow, aunque Google ya hoy en día sigue estos enlaces, está indicando una cierta intención de que el propietario de ese medio no quiere que Google siga ese enlace. Si hacemos la prueba con Mobile Friendly Tool, vemos que no se ha podido acceder a la página y vemos que ni siquiera se ha marcado el contenido dentro de News Article, ¿vale? Del marcado de datos estructurados. Es decir, precisamente no se le están poniendo las cosas fáciles a Google. Si entramos en la página, descubrimos además una meta robots con no index. Claramente se está pidiendo que no se quiere mostrar, así que no hay ni vista de caché ni aparecen los resultados. Si hacemos en realidad una búsqueda totalmente obvia asociada al titular de esa noticia, el primer resultado que se posiciona es un resultado en abierto del propio medio donde aparece ese texto en un enlace que apunta a ese contenido cerrado. De modo que el contenido premium de estrategias de inversión no es rastreable, no está accesible en la renderización, tampoco en el marcado de datos estructurados, incluye una MetaRobots no index y no cuenta con versión AMP. ¿Cómo se posiciona respecto a contenidos en abierto? Pues hacemos de nuevo una búsqueda de un contenido cerrado muy ajustada a su propio titular y vemos que no aparece en top 10. Si toqueteamos un poquito ese titular, podemos tratar de sacar incluso una posición 5, pero siempre va a ser de un contenido servido en abierto de ese mismo medio. El contenido premium en absoluto aparece en los resultados. Vemos, si analizamos de nuevo con Sistrix la visibilidad por subdirectorios de este medio, el subdirectorio mejor adaptado a la visibilidad online es obviamente el subdirectorio AMP y vemos que uno de los que menos visibilidad orgánica consigue es evidentemente el subdirectorio Premium. Vayamos con los muros de pago flexible. ¿Es navegable el Washington Post? Pues aquí hemos hecho la prueba en abierto, en incógnito, con Safari, con Firefox y con Chrome y el mejor resultado posible que hemos obtenido con Chrome ha sido navegar en una sesión de incógnito y nos ha llegado a dejar ver consecutivamente 2 noticias en abierto antes de mostrarnos el banner de suscripción. Así que, bueno, ni la versión de incógnito es suficiente para burlar el paywall de Washington Post. Con muchas limitaciones, sin embargo, sí que vemos que si desactivamos JavaScript, sí es factible consultar el contenido. Es decir, podemos hacer una búsqueda restringida al dominio de Washington Post, por ejemplo, Trump Gay Rights, y si hacemos clic en cada uno de esos resultados y abrimos en página nueva, vemos que sí que somos capaces, si hemos desactivado JavaScript, de acceder a esos contenidos. Con muchas limitaciones, no aparece el menú principal, no podemos seguir navegando, etcétera, etcétera, pero al menos sí podemos acceder al contenido de la noticia. También, si forzamos un poco la búsqueda desde un terminal móvil, podemos ver que cuando el referrer es el resultado de Google, vamos a aterrizar en el contenido AMP que se sirve desde el dominio de google.com y en este caso cada uno de esos contenidos de nuevo va a estar en abierto y va a ser factible visitarlo. Si de nuevo hago clic en cualquier enlace que encuentro en uno de esos contenidos, ya voy a pasar al dominio washingtoncom.com y ahí ya no voy a poder seguir navegando. De modo que el Washington Post sí es navegable, pero con ciertas limitaciones. No puedo acceder navegando normalmente, puedo acceder si deshabilito JavaScript y también si hago clic directamente en resultados de búsqueda móvil. ¿Puedo comprobar si es rastreable? Pues de nuevo aquí compruebo con Movitool que sí es perfectamente accesible y que también si hago la prueba con la prueba de datos estructurados me hace una redirección a la pre-home. Lo más que puedo hacer ahí es copiar desde la herramienta anterior todo el código HTML para analizarlo de nuevo con el marcado de datos estructurados y ahí sí que voy a ver que es capaz de acceder al contenido, aunque el contenido en oculto no está presente en el marcado de datos estructurados y sí que está señalizado como que no es de acceso gratuito. Desde esa previsualización del marcado de datos estructurados puedo acceder a la versión AMP y de nuevo ahí si hago clic voy a acceder a la versión AMP, pero de nuevo va a ser una versión AMP capada donde no voy a poder seguir navegando. No existe versión de caché de Google,
pero sí compruebo que los resultados de Washington Post, perdón, se ha colado ahí un mal pantallazo, sí aparecen en los resultados y sí que puedo navegar perfectamente a ellas. Así que concluimos que sí es rastreable. ¿Cómo se posiciona respecto a contenidos abiertos? Pues aquí hemos hecho una búsqueda muy reciente, Manshot Albuquerque, ¿vale? Un hombre que ha sido disparado en Albuquerque, y vemos que en el carrusel de Top Stories no aparece posicionado, ¿vale? Puede ser algo coyuntural, sí aparece en el carrusel de vídeos con un contenido que sí está abierto, y la primera noticia que aparece ahí en los resultados normales corresponde al resultado cerrado que estaría detrás del paywall, ¿vale? Por último, vamos a terminar con el New York Times, este carrusel un poco de pruebas. En este caso vemos que si navegamos en abierto, tanto en abierto como en incógnito, voy a poder ver como máximo un contenido en abierto. En el siguiente clic ya me va a cerrar, ¿vale? Tanto si estoy en cualquier navegador en abierto como en cerrado. Y veo que si desactivo JavaScript, de nuevo, al igual que en Washington Post, la navegación sí es posible. Es decir, puedo hacer una búsqueda directamente restringiéndola al dominio de New York Times y puedo hacer clic y si mantengo en mi navegador el JavaScript desactivado, sí que voy a tener la posibilidad de acceder a ese contenido. De nuevo, también desde la vista, desde los resultados de búsqueda mobile, voy a poder acceder y ver el contenido de cada página. No voy a tener la opción de seguir navegando, pero voy a poder navegar, aunque con limitaciones, ¿vale? Así que en este caso estaríamos en una situación parecida a la de Washington Post. Puedo navegar sin JavaScript, aunque con limitaciones, y puedo también consultar las versiones AMP siempre que no me salga del dominio google.com. Si hago las pruebas de rastreabilidad, vemos que los contenidos sí están accesibles desde la herramienta Mobile Friendly, también desde la herramienta de datos estructurados, donde se instruye que ese contenido es de pago, pero sí está todo el contenido de la noticia perfectamente disponible en los datos estructurados. Vemos que se ha instruido para que no se guarde la versión en caché, pero que efectivamente los contenidos del New York Times sí aparecen en los resultados. Así que el contenido de suscripción del New York Times sí es rastreable, aunque determinadas impone ciertas limitaciones a la hora de navegar. Si comparamos la visibilidad comparada entre los medios más populares en Estados Unidos, comprobamos que el New York Times es realmente, según Sistrix, uno de los dominios con mayor visibilidad, por encima, por ejemplo, de otros en abierto como Huffington Post o como CNN. Así que llegamos un poco a la conclusión. ¿Estamos preparados para pagar por las noticias en España? No sé si muchos de los que nos siguen se acuerdan de lo que era esta ventanita. Era Napster, cuando hacíamos cabriolas por tratar de acceder al contenido sin pagar. Realmente yo creo que el contenido bajo suscripción, al final, puede ser la única vía de salida para la supervivencia de unos medios de noticias independientes y de calidad, y debe ser algo por lo que realmente cada vez más usuarios tengamos claro que deberíamos pagar. Tenemos que tener en claro que al abordar la implementación técnica es importante tener en cuenta las directrices de Google sobre muestras flexibles. Es decir, tenemos que cerrar la posibilidad de visita del usuario humano, pero tenemos que garantizar que Google es capaz de acceder a los contenidos. También tenemos que ser capaces de ofrecer calidad, diferenciación de contenidos. Es decir, por ejemplo, si accedemos en el New York Times a una noticia y vemos cómo es la experiencia del usuario navegando por esta noticia, sin intersticias, sin banners, sin publicidad, donde toda la interfaz está limpia, donde las imágenes llenan totalmente el navegador, realmente si logramos tener este tipo de medios y logramos convencer y atraer realmente a la audiencia, los medios pueden lograr o aspirar a tener ese 15% de lectores fieles que realmente sean capaces de garantizar un futuro próspero, un futuro solvente y rentable para ellos. Y también concluir que aunque la rentabilidad de los medios depende fuertemente de una base pequeña de lectores asiduos, deben de seguir apostando por cuidar su visibilidad orgánica, como en este caso vemos que a pesar de todo y a pesar de tener su paywall claramente exitoso, ha hecho el New York Times. De modo que esto era un poquito todo lo que quería contar. Yo creo que hemos aportado bastantes temas encima de la mesa y por mi parte nada más. Agradecer a todos
ustedes pues la atención. Y nada, yo me voy a quedar también muy atento porque seguro que la mesa redonda que viene a continuación va a ser enormemente interesante. Vale, Fernando, muchas gracias por la charla. Voy a coger la voz ahora. Si te parece, voy a hacer un par de preguntas que hay aquí en el chat, porque creo que, bueno, en un par de minutos seguro que lo puedes responder y ya le daremos paso a David, que también nos va a exponer un poco su punto de vista respecto al tema que has abordado, ¿vale? Que ha sido súper interesante. Entonces, te cuento un par de preguntas que hay por aquí. David Caparrós, que pregunta si con AdSense y con otras plataformas no es suficiente para rentabilizar la actividad. Si puedes hablar un poco sobre la diferencia entre la rentabilidad de papel y la del digital. A ver, no es suficiente, no es suficiente y además los medios lo demuestran, es decir, las reestructuraciones a que se han visto abocados conforme se ha ido descendiendo la cifra de ejemplares vendidos lo demuestra claramente. Y esto es así yo creo que por una razón que hemos heredado, es decir, cuando los medios, lo decía al inicio de la presentación, cuando los medios se lanzan y hacen, digamos, despegan en Internet, abren por primera vez sus dominios, entendieron quizá Internet como una herramienta, como un apalancamiento para aportar mayor interés por sus cabeceras y lograr más lectores que compraran los ejemplares escritos. Y probablemente esto funcionó durante un tiempo, durante unos años, esto funcionó. ¿Eso qué provocó? Provocó dos cosas. En primer lugar, dos malas costumbres. En primer lugar, los lectores nos malacostumbramos a que el contenido era gratis. Y en segundo lugar, los anunciantes se acostumbraron a que la publicidad en Internet era muy barata. Así que yo creo que estos dos elementos unidos, publicidad vendida a unos costes muy bajos con una competencia encarnizada, donde las grandes plataformas con audiencias enormes son las primeras competidoras y son las que de alguna manera imponen lo que la gente está dispuesta a pagar por la publicidad. Así que publicidad muy baja y lectores que entendemos que deberíamos tener acceso a todo gratis. Esos dos elementos unidos hacen que no sea sostenible con las redacciones que existían antiguamente. Tened en cuenta redacciones, tened en cuenta red de corresponsales en el extranjero, tened en cuenta periodismo de investigación, periodistas que pueden estar trabajando en una pieza que al final va a tener 2.000 palabras, pero van a estar trabajando 2, 3, 4 meses. Fijaos que los últimos grandes casos de periodismo de investigación, como por ejemplo los papeles de Panamá que descubrimos, requirió que decenas de medios se unieran y hicieran y sufragaran los costes para hacer el esfuerzo conjunto, no solamente de acceder a ese contenido, sino de después ser capaz de digerirlo para entresacar lo que podía ser noticiable de todo ese contenido. O sea que no, necesitan realmente más. No es que quieran ganar dinero per se, es que necesitan dinero para sobrevivir. Totalmente. Pues David, espero que te haya resuelto la duda. Las otras dos preguntas las vamos a resolver en el foro de debate porque las vamos a tocar. Así que, si os parece, Fernando, muchas gracias. Y Perfecto, pasamos a presentar a David, que también creo que nos va a aportar una visión muy práctica y muy realista del tema de los paywall, ¿no? De los muros de pago y del modelo de negocio que ha arrastrado los medios de comunicación y un poco tomar un poco la palabra a la exposición tan buena que ha hecho Fernando. Así que ya os presento a David Esteve. Me hace ilusión presentároslo, es un gran amigo mío, he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con él y a día de hoy es el responsable de audiencias del Confidencial y creo que su visión va a ser muy interesante para aportarnos un poquito más. Así que, David, cuando quieras, nos puedes exponer un poco tu punto de vista. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, MJ, por la presentación. Ha sido a gusto empezar, desde luego. Y felicitar a Fernando, que me ha parecido espectacular la exposición que ha hecho. Creo que es muy fina, creo que aterriza muchas incógnitas que sufrimos los medios de comunicación, incluso los propios SEOs que trabajamos en medios de comunicación, nos hemos visto enfrentados en algún momento a ese tipo de cuestiones y la verdad es que ha quedado muy bien, así que enhorabuena, Fernando. Mi idea es un poco daros la perspectiva, en caso de que a alguien le pudiese resultar interesante, de cómo ha sido mi trayectoria dentro de un medio de comunicación y hasta llegar a este punto, ¿no?, de inflexión en el cual
los medios se encuentran en ese problema económico y de cambio de modelo, ¿no? Dentro de esta exposición intentaré explicaros cómo es el trabajo o cómo ha sido el trabajo hasta hace bien poco, la parte de SEO, y cómo nos estamos adaptando los equipos de SEO hacia este nuevo modelo de negocio, ¿no? Me ha hecho especial ilusión cuando Fernando ha puesto la imagen del kiosco, porque esto es una cosa que representa mucho y muy bien un cambio de paradigma que han sufrido los medios de comunicación. Fijaos, yo vengo actualmente trabajo en un medio de comunicación que es nativo digital, ¿no? Esto significa que en ningún momento ha tenido papel o ha tenido vía de ingresos por la parte de papel, ¿no? Hay una cosa que es muy reseñable y es que los SEOs trabajamos siempre, en cualquier proyecto, en los medios de comunicación, trabajamos siempre con el producto. Eso se entiende muy bien cuando vendemos paraguas, es súper sencillo de entender, pero no tanto cuando trabajamos con contenidos, porque el producto de un medio de comunicación es el contenido. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos que históricamente los redactores y los periodistas entienden que su producto ha sido el contenido, pero cuando de repente escriben para digital, se abre un mundo nuevo que quizás en otros negocios se ha entendido antes y aquí se entiende un poco más tarde, ¿no? Que es la capacidad de poder analizar las cosas, ¿vale? Cuando antes escribían una columna en su periódico, bueno, pues sí, se podían seguir las ventas de ese periódico o incluso podías recibir una carta de un lector felicitándote, pero era complejo analizar el impacto que tenías a nivel marca personal, a nivel redactor, sobre tu contenido, ¿no? Cómo impactabas en la sociedad o hasta dónde llegabas, ¿no? Esto de repente cambia. Ahora tenemos infinidad de métricas, infinidad de formas de medir cómo funcionan las cosas, cómo funcionan los temas. Y esto yo lo he vivido de una forma muy, muy personal y a mí me ha afectado profesionalmente, porque te das cuenta que de alguna forma ellos no llegan a entender o no han llegado a entender todavía, y estamos en ese punto, no llegamos a entender muy bien el potencial que tenemos de mejorar las cosas día a día en cuanto al contenido, ¿vale? Fernando ha dicho una cosa antes muy importante también, que hablaba de algo que a priori puede parecer un poco absurdo, pero es algo que sucede, ¿no? Eso de los redactores escriben para Google. Esa expresión creo que todos los SEOs de medio la escuchamos mucho, ¿no? Y es culpa nuestra no haber sabido transmitir lo que significa realmente tener el potencial de conocer a tu usuario, de tener herramientas como las que he enseñado antes, tipo Sixtrix. Ese tipo de herramientas lo que hace básicamente es, oye, mira, es que a partir de ahora te voy a dar la posibilidad de que entiendas realmente cómo es tu lector, de que entiendas realmente cómo consume tu noticia, incluso hasta qué punto ha leído y cuál ha sido la síntesis que más le ha interesado, ¿no? de ese contenido. Y eso de repente se convierte en algo que para la prensa tradicional es complicado, ¿vale? Entonces, de repente nos encontramos con varias cosas. A día de hoy, los SEOs de medios nos hemos dedicado muchísimo a un solo KPI, desgraciadamente, que es lo que comentaba Fernando de Comscore y ese usuario único al que siempre hemos estado ligados los SEOs de medios. Es decir, da la sensación, y esto es culpa nuestra, da la sensación de que nosotros los SEOs de medios conseguimos tráfico y conseguimos usuarios únicos para conseguir batallar y ganar esa batalla de Comscore. Y esto es una cosa que, en fin, me persigue como profesional, evidentemente, como a todos, yo creo, pero creo que es errónea. Creo que el foco que tenemos que tener los SEOs es en saber comprender de que ese kiosco no funciona de la misma forma, pero que tienes otro kiosco que tiene mucho más potencial y que tienes la capacidad que has tenido en tu vida, que es de conocer a tu audiencia. Entonces, la parte analítica me parece vital. La parte de definir más de un KPI, no únicamente usuario único, y trasladarlo hacia otras áreas, me parece brutal. Yo, una de las cosas que más me he encontrado en medios de comunicación es la cultura. Hay un problema cultural de base muy importante. Hay falta de foco en nuevas tecnologías. Hay falta de conocimientos de analítica. Entonces, una de las cosas que más desarrolla la audiencia no es comprar portales, no es comprar audiencia. Lo que es tener conocimiento sobre todo eso, ¿vale? Y usar las herramientas que la tecnología nos da a día de hoy. Como puede ser informes personalizados con varios KPIs. Nosotros, por ejemplo, en el Confidencial, para que os hagáis una idea, y esto es una cosa que fue un cambio de paradigma, fue algo muy complicado, nosotros ayudamos a que la redacción y a las secciones pongan sus propios objetivos de negocio, ¿vale? En este caso puede ser objetivos de usuarios únicos porque el negocio está en ingresos publicitarios.
pero el día de mañana será objetivos cualitativos. Y eso es una cosa que, ya sea objetivo cualitativo o cuantitativo, es complicado de encajar, ¿vale? Porque los redactores generalmente no llegan a entender que trabajan en un sitio en el que los ingresos son importantes y que más allá de la publicidad hay otros modelos que pueden ser rentables, ¿vale? Más allá de eso, ¿qué puede hacer la tecnología? Nosotros, por ejemplo, toda la parte de reporting, toda la información de cada redactor, el tráfico que ha podido hacer, las suscripciones que ha conseguido, cualquier tipo de métrica de negocio que se os ocurra, va automatizada. Nosotros tenemos una serie de chatbots, una serie de redactores programados, por así decirlo, que lo que haces es pedirle la información y ya te contesta en el momento. Y hay una cosa que siempre digo en Confidencial, y es que vivimos seguramente en el negocio que requiere de más actualidad y que requiere de una marcha más corta que cualquier otro negocio en el mundo, ¿no? Es decir, vivimos un mundo en tiempo real y en los medios de comunicación más todavía. Y da la casualidad de que la mayoría de herramientas a nuestra disposición a día de hoy funcionan en tiempo real, ¿vale? Y nos dan información en tiempo real. Y ahí es donde entra un poco la capacidad que tenemos los SEO de trasladar todo eso. El trabajo de un SEO, que al final interactúa con el producto, ¿vale? Yo, en el caso del Confidencial, mi equipo son redactores, son periodistas, no son gente de marketing ni es gente especialmente técnica, es simplemente gente que está obligada a mirar las métricas, a entenderlas y que le gusta saber qué es lo que está ocurriendo con el contenido que está generando. Simplemente con esa intención cambian muchísimo las cosas, ¿vale? Entonces, el SEO tradicional, evidentemente, siempre ha sido una cuestión en la cual pues, requiere un análisis previo, ¿no? La estructura más básica sería pues, hacer una auditoría y a través de ahí accionar ciertas cosas, tanto técnicas como editoriales, que puedan potenciar el tráfico. En medios de comunicación es totalmente distinto. Las pantallas se ven todo el rato, es decir, siempre estás intentando posicionar una keyword y esa keyword desaparece en 10 minutos y vuelve a retomarse en otros 10 minutos. Entonces, imaginaos lo vertiginoso que es el trabajo de un SEO en medios. Entonces, lo que comentaba antes, al final, lo que ha cambiado es que hay mucho más conocimiento y tenemos que aprovecharlo. Por ejemplo, en mi equipo, nosotros no trabajamos la planificación en función de lo que vemos en otros medios, para nada. O sea, nosotros creamos contenido analizando lo que sabemos o estimamos que va a ocurrir en el futuro, ¿vale? Hay ciertas herramientas, como Google Trends, que usándolas de la forma adecuada te permiten adivinar el futuro, te permiten saber qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay patrones de comportamiento humano que se repiten constantemente y durante unas elecciones, por ejemplo, siempre ocurre lo mismo y a las mismas horas y en el mismo momento. De tal forma que tú puedes anteponerte a la información, ¿vale? Te das cuenta de una cosa, el usuario de medios lo que quiere cuando te sigue es tener la información de primera mano. Quiere que seas el primero en tener esa noticia. Quiere que seas el primero en informarle de la forma más concienzuda. Y esto no se puede hacer de forma humana. No se puede, es imposible. Necesitas herramientas, necesitas planificación, necesitas tiempo para saber qué es lo que va a ocurrir. Entonces, los medios a día de hoy tienen la capacidad de, en la mayoría de los casos, excepto cosas que no se pueden prever, como puede ser una pandemia mundial, en la mayoría de los casos saber qué es lo que va a buscar el usuario y cómo lo va a buscar. Y anteponerse a ese contenido y tenerlo preparado un día antes de que ocurra. Entonces, la forma en la que trabajamos en Confidencial es justo eso, ¿no? Ten en cuenta, a nivel de SEO, una de las cosas que más se ponderan para posicionar o para aumentar esa visibilidad es ser el primero, tener el contenido el primero. Entonces, cosas como, o sea, un redactor no puede ser el más rápido de todas las redacciones que existen en España, es imposible, o en el mundo, es imposible. Entonces, hay que cogerse la tecnología. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hacemos mucho y que invertimos mucho esfuerzo es en algo que no suele encajar bien por este tema cultural, de nuevo, que comentábamos antes, que es el tema de las noticias automáticas. Nosotros estamos volcadísimos en toda la parte de escritura por parte de un ordenador, de una máquina. Y no es una cuestión de ahorro de costes ni de ahorro de tiempo, sino que, desgraciadamente, una máquina a día de hoy es mucho más capaz que tú de escribir una noticia basada en datos y tener esa información en el momento, ¿vale? Desgraciadamente, los perfiles humanos no pueden ayudar demasiado ahí y la batalla por ser primero en ofrecer esa información, pues hace falta a veces ese esfuerzo de estas máquinas, ¿no? Por ejemplo, en el Confidencial, para poner un ejemplo práctico de cómo podría accionarse esto, existen bases de datos en tiempo real sobre terremotos, por ejemplo. El IGN da un reporte en el momento en el que un sismógrafo detecta un temblor,
en cualquier parte de España o del mundo, salta una alerta que se reproduce en tiempo real, con una serie de características, de latitud, longitud, etcétera. Y puedes analizar dónde ha sucedido y qué impacto o qué población hay alrededor, qué pueblos, qué ciudades, y sabiendo la magnitud del terremoto puedes saber si se ha notado en las ciudades colindantes o no. Pues una cosa como esa es súper sencilla de hacer con una tabla de datos, es muy fácil. Y a través de eso se puede construir una noticia que dé información muy relevante solo a la gente que ha notado o ha podido notar ese terremoto. ¿Vale? Entonces, nosotros, evidentemente, somos los primeros en dar una información sobre un temblor. En el momento en el que sientas un temblor en tu casa, vas a sospechar que ha habido un terremoto, te vamos a dar toda la información escrita y redactada acerca de lo que ha pasado. Entonces, yo creo que esto es importante también, ese cambio de paradigma, aplicarlo a las tecnologías. ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, las elecciones generales, las elecciones municipales, por ejemplo, pues hombre, en España particularmente hay 8.100 y pico municipios. Generalmente los medios lo que hacen es hacer una noticia en tiempo real sobre el escrutinio de Madrid y Barcelona. Pero oye, el resto de gente también tiene derecho a saber cómo están las votaciones en su pueblo, ¿no? Entonces, este es otro factor que se puede hacer. Nosotros hicimos 8.000 directos de 8.000 municipios de España narrados con un comparador para hacer pactos, los nombres de los posibles alcaldes, los nombres de cada uno de los civiles, y es una cosa que personalmente creo que aportábamos información más allá del posicionamiento o del valor del usuario adquirido. Yo creo que es interesante, ¿no? Entonces, yo creo que romper un poco con eso es lo que cuesta y lo que tenemos que estar en ello, ¿vale? Luego otra cosa es el tema de Google Discover, que ha hablado antes Fernando. Ahora que en Confidencial empezamos a tocar métricas de calidad, que luego hablaré un poquito de ello, y menos de usuario único, Google Discover tiene algo muy curioso que ya os avanzo, y es que al final la intención que tiene Google ahí es ofrecer al usuario, del cual tiene muchísima información, el tipo de información que más considera que le puede importar. Esto incluye, por supuesto, los clickbait, que es decir, si clican mucho en noticias que le están engañando, pues pueden llegar a engañar ese algoritmo y aumentar ese porcentaje de contenido. Pero no solo eso, vamos a ver la parte buena también, que es que vas a ver más contenido de los medios que sigues, vas a ver más contenido de las temáticas que te resultan afines y, por lo tanto, estás siendo un usuario fiel y un usuario adicto a ese tipo de contenidos. Entonces, lo que quería contaros con esto es que las primeras métricas que estamos sacando nosotros de calidad establecen cierta correlación incluso de nuestros usuarios más core y nuestros usuarios más adictos con los que llegan desde Google Discover. Por lo tanto, pienso que a esta herramienta hay que dar una oportunidad y que será algo que en el futuro incluso nos ayudará bastante a fidelizar a los usuarios. Tanto es así que el día de mañana, cuando pasemos a los modelos de pago y la mayoría de medios estén orientados a suscripción, es bastante probable y bastante sencillo de cara a Google, gracias a ese etiquetado que ha enseñado Fernando antes, que dentro de tu propio Discover veas, dentro de los medios a los que estás suscrito, veas la información que te puede interesar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay bastante potencial. Luego, aparte del Confidencial, también intentamos hacer un poquito un análisis sobre las entidades o los perfiles de usuario que entran a través de Discover. Y eso es una cosa que también hacemos en tiempo real, ¿eh? Invertimos mucho esfuerzo en herramientas que funcionen en tiempo real. Generalmente, todo el reporting que se hace en Confidencial se puede configurar para recibir alertas en todo momento al redactor para favorecer la información, ¿vale? Desde, yo qué sé, por ejemplo, el BOE es una cosa que se puede coger y dentro del BOE pues hay nombramientos. Imagínate, pues a lo mejor yo no tengo que estar pendiente de lo que otros medios escriben sobre nombramientos, sino que le puedo decir a un chatbot, a una máquina, que me diga que cada vez que hablen de una persona o hablen de una empresa, me mande un correo o me mande una conversación de chat informándome de qué ha ocurrido con la información. Y no solo eso, sino que pueda darle a un botón y que directamente se vuelque el contenido en el CMS o la plataforma de gestión de contenidos interna para tú poder rematar la faena, añadir la foto, añadir tus comentarios como redactor y tener la información de primera mano, ¿no? Entonces, todo esto creo que es importante que los redactores empiecen a tenerlo en la cabeza, ¿vale? Y no tener miedo a la analítica ni a las métricas, porque este es el futuro y fortalece mucho su capacidad de reacción. De repente ya no tenemos que salir por todo el mundo a investigar o gastar miles de euros, sino que tenemos información de nuestra mano que
que podemos ser los primeros en explotarlo, ¿no? Y la tecnología hay que abrazarla en ese aspecto. Entonces, yo creo que la actualidad de este cambio empieza por nosotros. Y esto es clave para el futuro de las suscripciones. Antes de empezar a pensar en suscripciones, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a medir a esa gente. O sea, cómo vamos a saber que es un suscriptor de calidad, cómo vamos a saber que es un suscriptor que se nos va a ir. Entonces, en el nuevo modelo, lo que cambia respecto al trabajo del SEO es muy poquito. Y os voy a explicar el qué. Ahora, de repente, el SEO ya no tiene que hacer audiencia. El SEO es un perfil, el redactor SEO es un perfil idóneo para iterar a cualquier KPI que le pongas. Porque lo que ha aprendido el SEO no es a redactar para adquirir usuarios únicos. Lo que ha aprendido el SEO es a entender las métricas, a saber probar cosas, a saber entender por qué están ocurriendo las cosas. En definitiva, da igual si le das una métrica como usuario único, que si le das una métrica de calidad como puede ser el RFV, que es la métrica que estamos usando nosotros para medir la calidad del usuario, ¿vale? En breves palabras, un poco, el RFV es una métrica que desarrolló el Financial Times y básicamente lo que tiene en cuenta estas tres letritas, lo que significan son recency, que es el tiempo que ha pasado desde la última vez que ha caído en la página, frequency, que es el número de veces que suele visitar tu medio concretamente, y volume, que sería el volumen, que es el número de páginas vistas que ha hecho. A través de estas tres iniciales las pondera de una forma determinada y hace un cálculo para establecer un poco cuál es la puntuación de 0 a 100 de ese usuario que está trayendo, ¿no? Entonces, daos cuenta que esto tan rebuscado y tan complejo, volvemos a lo mismo de siempre. Viene a ser un KPI, ya puede que no sea usuario único, pero de repente nos encontramos con algo que se puede accionar, que se puede analizar, que se puede probar, que se puede extrapolar a otras temáticas. Lo puedes analizar por redactor, lo puedes analizar por día, por semana, por época del año, lo que quieras. Entonces, en el fondo, la capacidad de explotar esto y el que mejor resultado va a tener respecto a esto es el que tenga más conocimiento de su lector. Y el lector, en el fondo, son métricas también, ¿vale? Por otro lado, también está la parte de segmentación y atribución, ¿vale? También en el Confidencial lo que hacemos es tener un modelo muy propio de atribución de la suscripción. Es decir, tú puedes coger y decir, oye, pues mira, pues hay una columna de opinión en la cual un usuario se ha suscrito, pero no sabemos si esa columna de opinión es la que ha desencadenado que ese usuario se suscriba. Para saber eso tenemos que tirar de histórico hacia atrás y empezar a entender cuál ha sido pues, el trayecto de ese usuario. Esto en e-commerce es muy típico, ¿vale? Y se habla mucho. En reacción es un poco más raro, pero tienes que atribuírselo a toda la trayectoria que ha tenido el usuario. Entonces, hacer hincapié en esa parte es compleja y requiere un análisis, ¿vale? Y todo esto, de nuevo, lo fácil es calcularlo, pero lo difícil es hacerlo en tiempo real. Nosotros tenemos herramientas que miden el valor del usuario en tiempo real. Sabemos dónde está en ese momento la gente que nos interesa fidelizar o que está cerca de suscribirse. Pues de nuevo, lo siento muchísimo, pero de nuevo se pierde la magia de la redacción, porque la redacción como tal no tiene más magia que entender el usuario, que es lo que siempre ha querido. Nunca lo ha tenido y ahora lo tiene, ¿no? De repente tenemos la información, tenemos los datos, tenemos a los expertos y a la gente que sabe entender al usuario. Entonces, tener esa capacidad, a mí personalmente me apasiona, tener esa capacidad de poder ver en tiempo real prácticamente como un Matrix cómo se mueve la información, cómo se mueven los datos, los usuarios, el interés de los usuarios en tiempo real, me parece clave y me parece apasionante. Y creo que los periodistas deberían estar pues, agradecidos de tener esta cantidad de información porque la capacidad de trabajar sobre ello y la capacidad de mejorar y de entender a tu lector, la persona que te sigue día tras día, es infinita. Y el reto que tenemos los medios es precisamente invertir en tecnología, invertir en este tipo de cosas. Luego, quiero hacer un apunte también respecto a dos cosas que ha dicho Fernando. Una de ellas es el de acceder a un muro a través de, pues, no sé, eliminación de cookies o quitar JavaScript, este tipo de cosas. Nosotros, evidentemente, lo hablamos. Es una cosa que internamente hay gente que le preocupa más y gente que le preocupa menos. Hay 1000 formas de hacer eso de una forma más sencilla o más difícil. Al final veis que Fernando en todos los casos lo puede sacar, es decir, siempre se puede sacar. Por una cuestión de desarrollo con Google, ¿vale? Que ya lo explicaré. Pero la realidad es que yo siempre digo que el que intenta saltarse un muro de pago, ese no es mi cliente. Es decir, ese no es mi suscriptor. Yo creo que el que quiera saltárselo y no está dispuesto a pagar 5 o 10 euros, evidentemente
no es la persona que lo terminaría haciendo si se lo cerrase. Es decir, si yo impidiese que esa persona pudiese entrar de esa forma, da igual, no lo pagaría. ¿Vale? Entonces, creo que tampoco deberíamos preocuparnos mucho por ello porque tenemos que seducir a nuestros lectores de otra forma, ¿no? No más allá de cerrarles el camino o dejárselo muy difícil, ¿no? Y luego, respecto al tema de Comscore, ya termino. Es verdad que el tema de la compra de dominios, yo Comscore es una cosa que odio personalmente, no me gusta. No me gusta el modelo por el que se rigen los sistemas publicitarios. Y la compra de dominios es algo bastante habitual. Y es una cosa con la que no comulgamos dentro del confidencial, sinceramente. Yo pienso que es un camino rápido y que, en fin, que vale como otro cualquiera, pero al final, si estamos yendo todos los medios hacia un modelo en el cual la calidad es lo que está prevaleciendo y pretendemos que la gente pague por ello, creo que tener todas esas cosas adheridas también forman parte de tu marca. Y no todos los usuarios van a entrar por la portada de tu medio, sino que pueden entrar pues por una receta de cocina. Entonces, creo que es importante, desde mi punto de vista, no caer en esas cosas si tu apuesta a futuro va a ser precisamente la calidad, que creo que es hacia donde deberíamos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, toda la prensa, porque lo que transmitimos al final es como periodistas en general, lo que transmitimos colectivo, más allá de un solo medio, ¿no? Y, en fin, creo que eso es un poco la experiencia a grandes rasgos que he tenido hasta el día de hoy con Confidencial. Muchísimas gracias, súper interesante tu punto de vista y un poco también lo que has trazado así a nivel de futuro, hacia dónde va todo, así que nada, darte las gracias. Vamos a pasar a la mesa redonda. Si nos queda tiempo, lo que hago también es trasladarte un par de preguntillas que había por aquí. Pues había una persona comentando pues el término de mal acostumbrarse a tener información gratuita, que creo que da para una mesa entera este tema, pero lo abordaremos ahora. Y luego había un par de comentarios respecto al filtro burbuja que puede suponer la personalización, ¿vale? Pero que también lo vamos a tratar ahora en la mesa de algún modo. Así que si queda ahora unos minutos, te volvemos a incorporar, David, y lo respondes tú, ¿vale? Gracias. Así que nada, 1.000.000 de gracias. Si os parece, pasamos a la mesa, que tenemos tres personas bueno, que van a aportar un montón. Juan González desde Alemania, Head of Marketing de Sistris. Tenemos a, perdonad que tengo aquí la chuleta y no me sé todos los nombres, perdonadme. Tenemos a Cristófol, que es profesor de la Universidad Pompeu Fabra, y tenemos también a Javier Díaz Noci, ¿vale? También profesor. Y nada, os rescato aquí a la mesa para ver si podemos aportar un rato y debatir un poco lo que ha comentado Fernando y lo que ha comentado David. Yo os voy a plantear tres líneas de comentarios y os doy la palabra. Por una parte, trayendo un poco lo que ha comentado Fernando sobre la compra de blogs que hacen muchos medios, también esto es porque hay una pregunta en el chat y así también la resolvemos, pues es un poco ver un poco vuestro punto de vista, si veis que es una acción que esté encaminada a un crecimiento real o que es un crecimiento un poco artificial basado en querer crecer en Comscore, no tanto en la visibilidad real, ¿no? Y también un poco qué opináis de este tipo de compra de contenidos, si no puede influir también en que el ecosistema de contenidos y de blogs que existen vayan muriendo un poquito, ¿no? Porque si se van incorporando a los medios y los medios pasan a muros de pago, de algún modo estamos matando buen contenido también que de manera natural estarían en los blogs. Así que, Cristóforo, si quieres comenzar tú y nos das un poco tu visión al respecto. Pues sí, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta mesa redonda. Se han dicho un montón de cosas, tanto Fernando como David, también en el chat. Y yo quisiera hacer incidencia en un par o tres de aspectos muy concretos que son los que pues, me preocupan un poco más. Especialmente el tema del muro de pago. Claro, mi duda es, muy bien, un muro de pago que es obvio que es necesario por cuestiones puramente económicas, pero a medio y largo plazo, ¿qué puede pasar? ¿No? Porque si es un medio muy poderoso, pues se puede permitir el lujo pues, de no estar indexado en Google, pero la mayoría de los medios
pues necesitan ampliar su base de lectores, y la forma de ampliar la base de lectores es que sus noticias estén disponibles en Google, ¿no? Porque es quien proporciona el tráfico. Por tanto, aquí hay una situación de equilibrio pues un poco complicado entre estos dos factores, ¿no? Conseguir ingresos por suscripción y, por el otro lado, conseguir nuevos lectores, ¿no? Y para mí este es un punto clave, ¿no? Luego, las diferentes posibilidades de los muros de pago pues dan en algunos casos cierta flexibilidad para conseguir este equilibrio con el precio de que sean relativamente fáciles saltarse estos muros. David acaba de comentar que este tipo en fin, de usuarios que lo que pretenden es saltarse los muros, pues no son su target, con lo cual habría ahí de alguna manera una situación en la cual quizá en la mayoría de medios, quizá exceptuando como digo, los más poderosos que tienen un prestigio, digamos, a prueba de no estar en Google, exceptuando estos, pues habría allí pues la posibilidad de que los contenidos pues no fuesen accesibles desde el propio medio, pero al mismo tiempo estuvieran indexados en Google. Y, por ejemplo, he hecho la prueba en algunos periódicos, el ARA, por ejemplo, te permite acceder a las noticias que tienes bloqueadas si previamente has hecho una búsqueda en Google. Si tu referrer es Google, pues te permite acceder. Hay otros casos que puedes ir a la memoria caché, puedes ver la memoria caché en la noticia. Por cierto, hoy me he enterado de que, gracias a la conferencia de Fernando, puede ser que un contenido no esté en la caché y sí esté en el listado de resultados. Es un detalle que yo no sabía, ¿no? Por lo tanto, Google es más complicado cada vez, ¿no? En estos aspectos. En fin, estas serían mis primeras impresiones. En todo caso, cedo la palabra para que otros intervengan y en todo caso puedo intervenir más tarde. Sí, si quiere Javier o Juan intervenir un poco con una visión general o con lo que os traslado de la compra de blogs y un poco esa reflexión. Bueno, si queréis hago yo espero que se me vea bien voy a intentar ser rápido. Os voy a compartir algunas pantallas porque me va a ayudar a presentar algunas diapositivas. Espero que esto se vea. A ver, ¿se ve o no se ve? No, me parece que no. Sí, compartir pantalla. Aquí está. Bueno, espero que se vea ahora. Yo en realidad no tengo grandes respuestas, lo que tengo son muchas preguntas, tal como hacía Eduardo Chillida cuando le invitaron a formar parte de la Academia, de la Real Academia de San Fernando. Dijo, ustedes se creen que porque soy muy mayor tengo respuestas y cuanto más mayor soy lo que tengo más preguntas, y yo voy a hacer también algunas. A mí me llamó mucho la atención, precisamente en el Confidencial hace unos años, que Stephen Witt, que es el autor, es periodista, el autor de un libro sobre cómo dejamos de pagar por la música, sobre Napster y después los servicios de streaming y tal, que dijo esto, que solamente hay un sector de la industria cultural que lo ha hecho peor que las discográficas, y es la prensa, sobre todo los grandes diarios impresos que tienen versión impresa. Yo tengo mis dudas acerca de cómo un sector que nos ha acostumbrado al gratis total y a un descenso de la calidad muy evidente durante más de 25 años va a conseguir revertir la situación en tiempos de pandemia en 25 días. Pero bueno, buena suerte. Y yo creo que la gran pregunta es si la industria, sobre todo la industria de medios de comunicación y sobre todo la industria de grandes diarios, cree en Internet. Y yo tengo dos frases que mis compañeros del Digidoc conocen bien. Prometo hacerme camisetas. Una es esta, que es de esa novela de esa hermana Clef, que es el director, de David Jiménez,
en el cual los redactores de política, los nobles de un gran medio de comunicación española, tienen esta frase: tengo unas ganas de que pase la moda de Internet. Y tengo otra frase que me dijo a mí un catedrático cuando empecé hace 25 años a investigar esto de Internet. Me dijo, esto de Internet son chorradas y bases de datos. Lo que cuentan son los diarios impresos en papel y los kioscos. Sobre el futuro de los kioscos os voy a pasar una diapositiva al final. Yo no sé si son bases de datos, yo creo que sí, pero lo que está claro es que después de 25 años Internet no es una chorrada, aunque haya muchos dirigentes de medios de comunicación que todavía lo creen y creen que es posible revertir la situación. Yo creo que detrás de esto hay una parte de responsabilidad de los medios de comunicación. No toda la culpa la tiene ni Google ni Facebook, aunque desde luego habría mucha tela que cortar al respecto. Yo creo que hay una cierta mentalidad. Los medios de comunicación y sobre todo los diarios han conseguido transmitir la idea de que son una especie de pilar de la democracia, del parlamento de papel, en fin, el sostén de la opinión pública, y lo que hay es un enorme miedo a lo que viene o a lo que ya ha llegado, ¿no? Algo así como que en el principio Dios creó la prensa y todo lo demás, la radio, la televisión, por supuesto Internet, son pues de formaciones, ¿no? Lo primigenio y lo importante es un modelo de negocio que obviamente está absolutamente muerto, absolutamente, creo yo, muerto, o se va a quedar en una cuestión pues puramente residual, que es la lectura más lenta o el acercarse al kiosco, etcétera, etcétera. Y esta visión romántica de la profesión periodística y de los medios de comunicación se ha completado además con una visión muy caricaturesca de lo que es el oficio de periodista, que es esto, una especie de persona polivalente que hace de todo y cobra cada vez menos. Digamos que hay parte de verdad, pero que esto no es toda la verdad. Cuando yo iba al kiosco, ahora ya hace mucho tiempo que no voy, yo preguntaba a la kiosquera en broma, le decía, esto tendría que ser como el mercado, ¿qué me ofrece hoy cada periódico? ¿Cuál es el pescado más fresco de hoy? Y me decía, la mayoría de los diarios de comunicación pescado cada día. Y yo creo que esta es la cuestión, que si nos quieren vender, no nos van a poder vender un producto igual cuando no es un yogur caducado. Les va a costar mucho vendernos la misma noticia, la noticia de la rueda de prensa de Pedro Sánchez, por ejemplo. Es decir, cuando esto nos llega por todas partes. O sea, que van a tener que hacer más opinión, probablemente van a tener que hacer mucha más interpretación y van a tener que hacer un modelo de periodismo menos basado en declaraciones y en ruedas de prensa a las cuales periodistas y medios se han acomodado durante mucho tiempo. Dicen que el verdadero inventor de Internet no fue este señor, Al Gore, que era el vicepresidente de Estados Unidos en época de Bill Clinton, y él fue el inventor o el popularizador de las autopistas de la información. Mientras Estados Unidos apostó por las autopistas, Europa apostó por fabricar coches, Europa apostó por fabricar contenidos, y yo creo que el resultado de aquello lo estamos pagando ahora. Efectivamente, Google, Facebook, los GAFAs son los reyes del cotarro de Internet, mientras que la Unión Europea se dedica a hacer caso a los lobbies de los grandes medios de comunicación y a reformar las leyes de propiedad intelectual para atribuir un derecho de explotación secundaria exclusiva de la obra periodística sin atender en gran medida a los autores. Mi duda con respecto al modelo de muro de pago, que por cierto es una idea que ya venía de al menos 2009 y que viene de David Simon, del productor y director de series de televisión pues muy famosas. Yo creo que va a tener algunos obstáculos. Desde luego tenemos que tener en cuenta esos datos. En este año, que va a ser crucial para el sector, la Internet móvil va a rebasar el consumo de medios. La penetración de la prensa diaria en España está bajando a ojos vista, sobre todo a partir del inicio de la anterior crisis económica en 2007-2008, y el tiempo de consumo de periódicos impresos también. Por tanto, la centralidad de los medios no puede atribuirse a estos medios de comunicación. Y todos los directivos de medios, al menos en Europa, están convencidos de que van a tener que apostar por los ingresos que provengan de los usuarios. Pero yo creo que el gran error, esto es una caricatura que nos mostró en una conferencia en noviembre de 2019 Alan Rusbridger, que fue el director de The Guardian,
es que los medios de comunicación siempre han actuado parapetados tras un muro. Es decir, ellos producían informaciones que lanzaban sin mirar o sin conocer exactamente a los individuos que componen y componían la audiencia para que esta audiencia lo recibiese como puede. Y yo creo que en buena medida la industria y los profesionales están actuando de igual manera, están encerrados dentro de su propia redacción, tirando noticias a ver quién las recoge sin tener en cuenta eso que nos decía ahora David Esteve, de que incluso la técnica nos permite conocer y anticipar cuáles son los gustos y las reacciones de los usuarios. 25 años pueden parecer mucho para una industria como la de los medios, pero en realidad es poco para cambiar toda una cultura profesional. Yo creo que todo el mundo quiere ser el New York Times. Buena suerte, porque el gran giro del New York Times empezó no por los directivos, sino por la redacción, con este memorándum que la redacción de ese medio de comunicación global, y no estadounidense, insisto, global, dirigió a sus directivos. Los directivos recogieron el guante y 2 años después lanzaron este otro memorándum, Journalism That Stands Apart, que supuso, yo creo, que un cambio en el modelo, no solamente en el New York Times, sino en toda la industria de medios. También aquí se ha hablado de algunos modelos, no se ha hablado de otros, por ejemplo, la membresía, de las cuales son abanderados The Guardian o el diario.es. Tampoco se ha hablado de la publicidad institucional. A medida que con la pandemia ha bajado la publicidad, digamos, habitual, los medios, sobre todo los españoles, han reclamado más publicidad institucional, a pesar de que los medios impresos ya no son el gran soporte por el cual la ciudadanía se informa. Tampoco se ha hablado de las subvenciones. El caso catalán yo creo que es absolutamente palmario, y tampoco se ha hablado, y es un tema que quería plantear, como estrategias como el clickbait, de la que sí que se ha hablado, ha cambiado la forma de redactar. Y finalmente también planteo una otra cuestión, es cómo fenómenos como las fake news o los bulos no son en buena medida una pantalla de humo que intenta tapar la merma de calidad y del amarillismo, fenómeno que, por cierto, ya conocíamos. Si, como dijo Alan Rushbridger hace unos meses, ha habido y hay una enorme necesidad de información y de periodismo para una sociedad que quiere estar bien informada, creo que los ciudadanos y los medios somos responsables de todo esto. Por cierto, el futuro de los medios, según, por ejemplo, Time Out, al menos en Barcelona, parece ser que se conviertan en lugares donde la ciudadanía al aire libre, más aún con la pandemia, va a poder tomar café. Ya digo que tengo muy pocas respuestas, y lo que tengo en realidad pues son muchísimas preguntas. Pues Muchas gracias. intentamos que Juan te responda alguna, o por lo menos que ponga su granito de arena. Juan, ¿puedes dar un poco tu visión general? O si quieres acogerte a un poco el tema que yo planteaba de compra de blogs, o incluso fíjate que en el chat hay un par de preguntas que tú podrías responder, así que te doy un poco a elegir lo que tú quieras. Sí, bueno, muchísimas gracias, MJ. He visto que hay muchas más preguntas que tiempo para responderlas todas, Sí, me temo que pero una cosa sí es fundamental, y yo creo que esto resume muy bien todo, porque todos han atribuido en la discusión, discusión general y en las aportaciones que se han hecho, que personalmente creo que el gran problema que, por ejemplo, tienen los medios es que hasta hoy no han entendido cómo funciona el Internet. Si nosotros, por ejemplo, acusamos hoy en día a Google, a Facebook o a Amazon de la posición que tienen por estar donde están, pero muy poca gente reflexiona que esta gente está ahí porque creó una relación con su usuario. ¿Sí? Siempre le ha ofrecido al usuario lo que el usuario necesitaba, se ha interesado por él, lo ha investigado, lo ha analizado a tal punto que han superado a todos los otros competidores que existían. Y el Internet aparentemente siempre ha funcionado así, incluso en el caso que comentaba Fernando Macià, en la slide de Fernando Macià de Nepsta. Sí, exactamente, funcionaba de maravilla porque era una relación entre usuarios. Y esto es lo que los diarios han olvidado por completo. Ellos han creído que su producto es simplemente un título, una snippet, un número determinado de palabras, un par de fotos. Y hay ejemplos claros, como el del The Times, o sea, la forma de que pueden presentar una noticia diferente, la forma en que le pueden dar un valor añadido a un contenido. Después, pero muy pocos lo ven, y esto es, y siempre doy también como ejemplo, si Tesla hubiese decidido hacer coches y mirase lo que hace Mercedes, lo que hace BMW, lo que hace Peugeot,
nunca hubiese hecho un coche eléctrico. Y los diarios todos se fijan siempre en los mismos, y qué hace este y qué hace el otro, y yo también lo hago, y como este lo ha hecho, yo también lo haré. Y hay múltiples ejemplos en Internet que funcionan de maravilla también y que que podrían funcionar o que serían aplicables para las grandes editoriales. Pero claro, es más fácil decirlo que hacerlo porque hay que mover muchísimo. Pero pero mientras los diarios continúen en la línea donde están, o sea, ofreciendo este tipo de productos, acabarán, como dijo Fernando, simplemente siendo los que entregan el contenido. Hoy en día, por ejemplo, usando Google Chrome, si yo busco algo en Internet, yo puedo simplemente obtener aquello que Google Chrome que puedo obtener justo el pasaje del sitio web que Google desea enseñarme. No sé si me explico. Es decir, que cuando busco algo en Google usando Google Chrome, Google ya no me muestra la página, sino que me muestra exactamente el lugar donde está la información que yo estoy buscando. Es decir, que yo ni tan necesito leer la página, ni tan solo tengo contacto con la marca, ni tan solo sé exactamente qué página estoy visitando. Simplemente Google ha elegido esa página para ofrecerme su contenido a mí. Y claro, y es un juego peligroso pero también tiene solución, ¿no? No hay una respuesta absoluta a todo esto, porque la situación es bastante ambigua. Hay casos de mucho éxito que no se han mencionado aquí, como el Wall Street Journal. El Wall Street Journal es absolutamente de pago y hasta ahora es sostenible y tiene un producto único, tiene una relación con el cliente que la gente está dispuesta a pagar. El problema de los diarios, como lo acabo de decir anteriormente, es que se dedicaron a hacer lo que hacían otros y también esto es lo que ha llevado el clickbait, esto es lo que ha llevado a las compras de otros dominios. La pregunta es, ¿se podrá hacer siempre así? ¿Será esto infinito? O sea, ¿podrán comprar infinitamente dominios para ser más grande y tener mejor puntuación en Comscore? Yo no creo que a largo plazo esto sea una solución. Yo creo que a largo plazo como he dicho antes, no hay una solución única. Tú puedes decidir si estás dispuesto a pagar por un contenido. Si es verdad que la gran mayoría de ingresos se genera con un mínimo de personas que consumen un medio, pues un paywall es una buena solución. O sea, dejaré ingresar menos, pero ya con este grupo puedo generar incluso más. Y lo mismo que ha hecho Amazon, lo mismo que hace Google, lo mismo que hace Facebook. Y después está la otra solución que comentaba David, que es analiza a tu usuario, encárgate de él, descubre qué es lo que quiere, qué es lo que busca, ofrécele contenidos de calidad. A lo mejor, no sé, David explicaba que en muchas redacciones no existían métricas para medir estas cosas, porque claro, ellos estaban ocupados y pensando en solamente su producto, en los contenidos, en la forma que se hacen noticias, olvidando completamente o no teniendo en consideración cómo funciona el Internet. Y sí, y eso es todo. No, bueno, sí, había otra pregunta ahí que creo que me he dejado. Bueno, creo que podemos abordar la que comenta Kiko, es interesante porque dice que bueno, si empezamos a personalizar a fondo cómo devolvemos el contenido, las noticias a los usuarios, podríamos caer en filtros burbuja y que eso también puede repercutir pues, en polarización, ¿no? Entonces sería interesante también vuestra visión. Esto es una buena pregunta, pero esto ya pasa desde hace mucho, o sea, con el uso de los Android, el 86% de las personas usan Android. Google tiene muchísima información para darle o sea, para ofrecerle un tipo determinado de publicidad, un tipo determinado de información. Y hay un libro muy interesante escrito por un ex trabajador de Google junto con un profesor, uno que era un profesor economista muy famoso que se llama Hal Varian. Cualquiera que haya estudiado económicas habrá leído Hal Varian y es la persona, el cerebro detrás de los cálculos de AdWords. Pues estas dos personas se juntaron y analizaron muchísimos datos y se dieron cuenta de que esto no pasa, de que a pesar de que tú siempre estés viendo la misma publicidad o los mismos contenidos, también, o sea, el ser humano tiene la tendencia, aparentemente será curiosidad a leer otros medios, a informarse con otros medios. O sea, que muchas veces se sale de la burbuja. Yo no sé si pasaría en la mayoría de los casos, pero no podemos olvidar que el riesgo está ahí. El libro se llama Todo el mundo miente. Vale, interesante. Vale, pues para quedarnos con el dato que dijo Fernando Macía antes, que decía que entre un 7 y un 15% de la audiencia de los medios son los que generan el 80% de los beneficios, que me parece una cosa muy importante.
A ver qué opinan tanto Christopher como Javier como Juan, y así ya cerramos la mesa, de a nivel SEO, ¿cuál sería el modelo que vosotros, por el cual apostaríais para que esto sea rentable con esa masa de audiencia o con más masa de audiencia? Yo no lo tengo claro, me quedo con un dijo justo al inicio de la pandemia el director del diario.es, que siempre han apostado por un modelo de membresía. A ellos les ha ido bien antes de la pandemia y aparentemente les ha ido bien después de la pandemia porque han crecido. La mayoría de los medios digitales aseguran haber crecido y algunos, el Daily Telegraph, incluso han devuelto subvenciones, subvenciones gubernamentales. Con una frase que dijo Nacho Escolar que decía, vamos a apostar por este modelo, pero no hay un modelo que sepamos que es perdurable. Es decir, de momento tiramos con esto y después ya veremos. La industria de medios de comunicación, en realidad la industria de grandes diarios impresos, se ha acostumbrado a un modelo que ha durado 3 siglos y que se ha ido abajo o que está yendo abajo en unas pocas décadas, en parte, no todo, por su propia responsabilidad. Y no saben qué hacer. Yo creo que en el fondo hay grandes medios de comunicación de diarios españoles que lo que quieren es abolir Internet. Están encantados con que Internet se muera y volver al kiosco, pero esto no va a pasar. Y lo que yo creo que no va a pasar es un modelo territorializado en situación de oligopolio o de duopolio, como ocurría en muchas comunidades autónomas españolas, donde un diario lo copaba todo y le dejaba el resto de la publicidad a otro diario más pequeñito que también le iba bien. Esto se ha acabado, es decir, la publicidad tal como la conocíamos se ha muerto. Yo creo que no hay un modelo, yo creo que los medios hacen bien de intentarlo. Si con un pequeño porcentaje de lectores pueden sobrevivir o mejorar, pues yo estoy encantado. Tengo algunas preguntas también, por ejemplo, ¿qué pasa con los lectores jóvenes? ¿Se incorporan o no se incorporan? ¿Qué pasa con la lectura incidental, esa que no llega a través de la portada? Los medios se empecinan en hacernos pasar por la portada, como si estuviésemos en el kiosco impreso. Esto se ha acabado también. ¿Qué pasa con los lectores jóvenes que a lo mejor consumen alguna noticia, entre otros muchos contenidos, porque les llega desde una red social? ¿Y qué pasa con esos lectores que por razones diversas, por curiosidad malsana o en mi propio caso, porque soy profesor de periodismo, porque necesito conocer un amplio abanico de medios, hemos adaptado nuestra dieta digital a verificar información con más medios y ahora nos van a obligar a fidelizarnos solo con uno como antes? ¿Qué va a pasar con ese otro tipo de lector, digamos, más plural, que necesitaba, digamos, no consumir en un solo restaurante, sino ir de pinchos, digamos, de bar en bar? ¿Qué va a pasar con esto? Total, buen aporte. Christopher, ¿quieres comentar cómo ves tú No, una yo lo solución? único que puedo aportar ahora es que, claro, Google, vamos a ver, todo parece que va a acabarse ya, que todo va a cambiar, pero hay algunas cosas que parece que van a perdurar más, y una de ellas es Google, ¿no? Por tanto, hay que encontrar un punto de equilibrio en el cual Google, a pesar de todos los inconvenientes y a pesar de, pues, digamos, el aprovechamiento que tiene el propio Google del contenido que hacen otros, pues hay que encontrar un punto de equilibrio porque tiene una posición de poder y esa posición de poder no es previsible que en los próximos años, incluso décadas, pues vaya a cambiar. Por lo tanto, claro, no hay una solución clara y probablemente no la habrá. Nos tenemos que acostumbrar a que no haya una solución clara, pero sí que hay algunos elementos, algunos factores que intervienen en la fórmula que sí que parecen más sólidos, y uno de ellos es evidentemente Google, ¿no? Y cualquier solución de muro de pago y tendrá que tener en cuenta Google el SEO y el tráfico que proporciona Google, ¿no? Sí. Ahí quizás también Juan puede aportar, porque es verdad que parece que Google va para largo y que está ahí con su monopolio y va a perdurar, pero es verdad que el tráfico que reciben las webs, los medios y las webs generalistas también puede sufrir con los cambios de algoritmo o cuando sacan Discover y luego te acostumbras a ese tráfico y cuando hacen cambios en Discover. Así que, bueno, Juan, ¿qué propones tú o cómo ves tú que podría ser la solución?
hay que quitarle el monopolio a Google. Lo peor que le puede pasar a un consumidor, lo peor que le puede pasar a un consumidor es un monopolio. Esto hay miles de ejemplos en la historia de la economía. El más reciente es el de Intel. Intel ha dominado el mercado de los chips en los últimos 13 años porque AMD prácticamente no producía nada y ahora AMD ha regresado más fuerte que Intel y ahora los precios de los servidores se han reducido a la mitad. O sea, es decir, pagamos menos por los servidores hoy en día en una empresa como Sixtrix, que tenemos 1.100 servidores, pagamos menos por los servidores y tenemos un 36% más de rendimiento. Sí, o sea, es decir, los monopolios nunca han beneficiado al consumidor. Es lo peor que le puede pasar a un consumidor. Siempre saldrá perdiendo el consumidor. Y este es el problema actualmente que tiene Google. Google no tiene competencia y como no tiene competencia se permite muchísimas cosas que normalmente en un mercado en competencia no se podría permitir. Y claro, entonces tiene que actuar la Unión Europea, tiene que actuar el Congreso americano y revisar constantemente Google y Google continuará jugando el juego. Y yo siempre lo he dicho, o sea, a mí no me extrañará el día que llegue que Google en lugar de ofrecer 10 resultados orgánicos ofrezca 10 anuncios. Mientras la gente no se dé cuenta que son anuncios no pasa nada, ya lo harán. Pero claro, las cosas son como son y esto nosotros no lo podemos cambiar. Y entonces, si nosotros tenemos medios, es lo que comentaba antiguamente, no existe la situación no es fácil, no existe una respuesta absoluta tampoco. Si un 7, un 15% genera el ingreso de mi empresa, pues yo me concentro en ese porcentaje de la gente, sí, porque están dispuestos también a pagar por mi producto y incrementaré la calidad del producto con la información que yo vaya ganando de ellos, de tal forma de que todos nos beneficiemos. Igualmente, es que muchas veces nosotros perdemos el tiempo hablando de las cosas y hay gente que ya lo hace de forma exitosa y es lo que comentaba antes del Wall Street Journal. Hay muchísima gente que hay muy pocos directores de empresas que no estén suscritos al Wall Street Journal y están dispuestos a pagarlo porque la información es de calidad, porque tiene un producto de calidad e igualmente el Wall Street Journal, o sea, si os fijáis en Google Estados Unidos también se posiciona a nivel orgánico. Es decir, tiene estudios, tiene cosas, porque al final tú lo que no puedes es concentrarte completamente en la gente que está consumiendo tu producto. Tú también tienes que pensar en que tienes que generar nuevos consumidores y también para el futuro la gente debe tener contacto con tu marca. ¿Sí? Y no podemos olvidar que en Google siempre habrá 10 competidores. Y entonces también no está mal de vez en cuando estar ahí y que la gente tenga contacto con tu producto y entienda tu producto. Y yo creo que ha sido muy productiva toda la charla, porque en realidad a mí personalmente, o sea, los paywall, los muros de pago son una opción, sí, evidentemente. El posicionamiento orgánico también es una opción y es fundamental porque si la gente no ve tu marca, llegará un momento en que te olviden, ¿sabes? Tienes que estar ahí. Y después la otra es ocuparse de ganar información, como lo hace el Confidencial, saber exactamente quién es la persona que está consumiendo tu información, qué es lo que le gusta y qué más le puedes ofrecer para que puedas tener una estrategia a largo plazo. Todas las otras soluciones, como las compras de dominios o el clickbait, esto no son cosas sostenibles. O sea, Sí. a largo plazo esto no. Una pequeña parte. Javier, Sí. muy rápido cerramos, que tenemos que dar paso a la presentación del informe. Así que si quieres cerrar con algún comentario. Bueno, yo estoy de acuerdo en que el monopolio de Google o de cualquier otra gran empresa es un problema. La cuestión es cómo se rompe el monopolio de Google, mientras que hay gobiernos o grandes grupos de presión, como los medios de comunicación, como los grandes diarios, que abogan por romper el monopolio de Google. En cambio, la Unión Europea tiene el gran problema de que no sabe cómo hacerle pagar los impuestos a Google o a Netflix o a quien sea, mientras sea 27 sistemas fiscales en la Unión Europea o 32 y algunos interiores, esto va a ser un problema. Mientras exista el doble café irlandés y el sándwich holandés, esto va a ser un problema. No quisiera desviarme del tema, pero yo creo que si queremos romper el monopolio de los grandes gigantes norteamericanos, tenemos que plantearnos en la Unión Europea hacer una armonización fiscal y si no, todo lo demás es a humo de pajas.
Total. Javier, muchas gracias por la participación, Cristófol, Juan, y nada, y ahora la segunda parte del evento, que ya va a ser bueno, este segundo bloque, damos paso a Alejandro, que nos va a hablar sobre el informe SEO que han hecho. Muchas gracias. Gracias, MJ. En realidad yo voy a presentar al autor del informe y a los autores que nos van a compartir este interesante contenido sobre SEO y cibermedios. Así que bueno, es muy grato para mí presentar a Carlos López Sosa, que es doctor en comunicación por la UPF, donde es profesor asociado e investigador de nuestro grupo Digidoc. Él es especialista en monetización de contenido, profesor del máster online en buscadores y SEO y SEM de la Barcelona School of Management de la Pompeu. Y bueno, un dato importante, que su tesis doctoral justamente se centró en el SEO y los medios digitales. Así que adelante, Carlos, desde Hospitales de Llobregat, ¿no? Hola, voy a ser muy rápido. Estoy muy contento, primero de todo, por presentar este informe con tantos amigos y con gente a la que admiro. Voy a compartir la pantalla porque os quiero mostrar el informe. Vale, a ver si lo estoy haciendo bien. Compartir. Aplicación pantalla, compartir. Vale. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve, verdad? Sí, ahora la vemos. Sí, ahora sí. Vale. Bueno, pues esta es la portada del informe. Es un informe que, bueno, hemos desarrollado desde el grupo de investigación de Digidoc, concretamente el doctor Luis Codina, el doctor Carlos Gonzalo y yo, y se llama SEO y periodismo, marco de optimización global como parte del emprendimiento en cibermedios. Es un informe que nace de una tesis doctoral, bueno, mi tesis doctoral que defendí en 2019, y decidimos que era interesante recoger los elementos más interesantes de esta investigación que desarrollamos durante estos años y poder hacer un informe en copyleft, en código abierto, para que cualquier persona se lo pudiese descargar. Y está pensado principalmente para periodistas, pero también para profesores de SEO y que tienen su grado de periodismo, y sobre todo también para emprendedores licenciados en periodismo que crean sus propios proyectos web y quieren, digamos, implantar o implementar el SEO en sus proyectos. Os voy a explicar también aquí, he enseñado aquí un poco lo que sería el índice. Bueno, incluye una primera parte en donde hemos incluido, bueno, aspectos fundamentales, un marco teórico sobre el SEO desde distintas perspectivas. Identificamos el SEO semántico, estudiamos schema.org, News Article, Speakable también un poquito. También incluimos una parte, un background sobre el Search Experience Optimization, todo lo que tiene que ver con la optimización de la experiencia del usuario. También estudiamos, y está aquí incluido, una parte de cómo optimizar nuestros canales de YouTube, cómo los cibermedios pueden optimizar esos canales de YouTube, esas piezas audiovisuales, para, bueno, para posicionarse también el segundo buscador más importante, ¿no?, que es YouTube. Y tenemos una segunda parte también, como veis aquí, que es el marco de optimización global, que está, digamos, enfocado desde dos puntos de vista. Por un lado, el punto de vista de optimización de la noticia por parte del periodista, es decir, que tenga unas nociones básicas sobre SEO, siempre atendiendo y en relación con el libro de estilo del medio y, por supuesto, con la labor social que debe hacer el medio, lo que habíamos hablado, hay que escribir para el medio, ¿no?, para el lector y no para los buscadores. Y, por otro lado, el departamento SEO, que tiene, digamos, un nivel más avanzado que debe incluir elementos como estrategias de posicionamiento, análisis de KPIs y otros elementos, como bien han comentado los ponentes. Y luego incluimos una tercera parte, y creemos que esto es muy interesante, que son entrevistas a grandes expertos del SEO, sobre el SEO en cibermedios, sobre qué herramientas utilizan ellos. Podéis ver en el anexo, pues está Luis Villanueva, Alex Navarro, Natsit Turrado, Bruno Ramos, Esteve Castells y muchos más. Luego también me gustaría hacer hincapié en la bibliografía. Tenemos un montón de bibliografía que hemos leído durante todos estos años. La hemos incluido aquí porque creemos que puede ser de interés para todos vosotros. También hemos incluido artículos académicos que han surgido de esta tesis, con el enlace para que los podáis leer, los podáis, bueno, descargar. Y luego hemos incluido también
toda la producción científica sobre SEO y periodismo que hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación DigiDoc desde 2004 hasta la fecha. Entonces, que sepáis que tenéis el informe en el repositorio de nuestra facultad, es totalmente gratuito, lo podéis descargar, y si no, también lo podéis descargar desde el Observatorio de Cibermedios, que es la página web de nuestro grupo de investigación, en donde colgamos todo lo que vamos produciendo. Y eso es todo, espero que lo descarguéis, lo disfrutéis y ya está. Muchas gracias, Carlos. Compartí ahí en el chat, todos ya tienen la URL directa del repositorio de la UPF, donde pueden descargar el informe muy completo. Para comentarnos un poco más, bueno, no te preocupes. Para comentarnos un poco más del contenido y del desafío que desde la academia implica estudiar el SEO y la relación del cibermedio, voy a darle la palabra ahora al profesor Luis Codina, quien es coordinador del grupo de investigación de DigiDoc, y luego a Carlos Gonzalo, también profesor de UPF. Luis. Hola, muchas gracias. Bueno, como estamos ya en el límite de la que nos hayamos impuesto de las 2 horas y Carlos López Osa ha hecho una presentación muy eficaz, acordamos que fuese breve y lo ha hecho muy bien. Yo no añadiría nada más, salvo, bueno, pues, me reservo luego para el cierre, no sé si mi colega Carlos Gonzalo quiere señalar alguna cosa. Únicamente decir eso, que hemos hecho una tesis doctoral magníficamente desarrollada por Carlos López Osa y que contó con la codirección de mi colega Carlos Gonzalo y yo mismo. No sé si, Carlos, quieres decir alguna cosa. Nada, simplemente felicitar a Carlos López Osa y espero que esto se edite en un libro y que podamos hacer una mayor difusión, además de publicarlo en nuestro repositorio. Así que muchos ánimos, Carlos, que tienes un primer libro a punto de caramelo, si quieres. Nada, te doy la palabra, Luis. Vale, pues entonces me corresponde ya cerrar la sesión, bueno, despedirla, simplemente pues daros las gracias a todos. Muchas gracias a Fernando, a David, a Cristóful y a Juan por sus magníficas intervenciones. He aprendido un montón, he disfrutado como un loco. Muchas gracias a MJ por sus intervenciones y por su magnífica conducción. Alejandro, lo mismo por toda la conducción de la sesión. Únicamente ya para acabar, decir que este webinar fue una parte de un proyecto de investigación en el que intentamos no solamente saber cosas sobre cómo son los medios de comunicación, sino que nos hemos propuesto, con toda la modestia del mundo, con una enorme cantidad de modestia, pues ayudar a los medios, ayudar al sector de la prensa en la medida modestísima que podamos. Pues nos hemos propuesto que nuestra investigación, en este caso, no solamente tenga una dimensión académica, sino también social. En noviembre tendremos una jornada más centrada en innovación periodística, que anunciaremos por estos mismos canales. Y el objetivo será el mismo, es saber cómo es la innovación en periodismo, con participantes que estamos manejando ahora, pero también ayudar al sostenimiento de los medios. Y ya está, por mi parte ya lo tengo, ya todo lo que quería decir. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.